Con la venia de la presidenta. Leyendo la Secretaría de Economía, tiene la misión de impulsar políticas integrales de innovación, de diversificación y de inclusión económica, impulsando la productividad y la competitividad. Sin embargo, cuando uno revisa el desempeño de esta Secretaría en los tiempos de este gobierno, no encarnan estos principios. Más bien hay una nostalgia por modelos estatistas, nostalgias por el trapiche, combatir el fantasma de la ciencia neoliberal que no existe más que en algunas cabezas, la devaluación de la técnica y de los otros datos y la primacía de las opiniones y resentimientos capaces de echar abajo los decretos publicados en diarios oficiales a partir de una declaración de una mañanera. Por eso, como país, hemos retrocedido en competitividad, hemos retrocedido en el ranking mundial de competitividad. Según el Foro Económico Mundial, retrocedimos 2 lugares en la última medición y en el INCO ya nos ubica en el lugar 37 de 43 países que se evalúan. Estamos en la lona, en competitividad. Hay sectores beneficiados, sin duda, como son los exportadores o los proveedores del ejército, del gobierno, los empresarios predilectos de este régimen, pero son más los perjudicados, que han sido la gran mayoría, quienes a pesar de las becas, las transferencias y subsidios hoy tienen menor acceso a la salud, a la alimentación y menor nivel de vida. Consistentes con esta visión del autor del libro Hacia una economía moral en el 2019, el presidente decidió reducir a su mínima expresión a la Secretaría de Economía, desmantelándola presupuestalmente. Cuando un año antes de que él llegara al gobierno, la Secretaría tenía un presupuesto de 9.600 millones de pesos. Ahora tiene un 60% menos en términos nominales, quiere decir que en términos reales tiene mucho menos. También esa austeridad le hizo que, en una declaración que después se arrepintieron de cancelar el 75% del equipo de cómputo, pero aún así quedó damnificada la capacidad técnica, operativa de esta Secretaría. Se redujo el presupuesto, se impuso una veda tecnológica y también se truncaron programas que desaparecieron, como el INADEM, invocando el mantra de la corrupción, pero regándolo con aguas negras de la impunidad, porque no hay ninguna acusación, ningún detenido para justificar la desaparición de estos programas. Este desmantelamiento de lo anterior fue sustituido con ocurrencias como no recordar la Ley de Confianza Ciudadana. ¿Se acuerdan que en este Senado de la República discutimos y que hoy está en el basurero de la historia de la dependencia? Desaprovechando el gran momento que vive nuestro país. Estas ocurrencias también acabaron por dinamitar las propias promesas presidenciales de crecer al 6% al final de su gobierno y un 4% en promedio de los 5 años. La gran mayoría de los países del mundo, incluyendo los latinoamericanos, ya recuperaron los niveles de la economía pre-COVID y en México aún no alcanzamos el nivel pre-4T. ¿Qué quiere decir? Que hoy la economía, el PIB per cápita, es menor al que teníamos en México en el 2018. Si uno revisa todos los presupuestos de crecimientos anuales de la Secretaría de Hacienda, hoy estaríamos con un PIB 16% más grande y sin embargo somos un 0.7 menor. No es por el COVID, es por falta de inversión, por falta de estrategia, por falta de credibilidad y por políticas públicas basadas en creencias y no en evidencias. Con el mayor presupuesto de la historia de nuestro país, 8.299.000 millones de pesos, el gobierno decidió castigar la inversión pública en cantidad y en calidad. Decidió reducir el monto de la inversión a montos históricamente bajos, menores al 3% del PIB. Para ser exactos, 2.88% del PIB,
que es mucho menos de la mitad de lo que llegó a representar en 2009 cuando alcanzamos la cifra del 6% de inversión pública en relación al PIB. Por eso la inversión pública no ha llegado a ser motor de la economía nacional y la inversión privada ha caído por falta de confianza, certidumbre, a 4.416.000 millones de pesos, a un 16% del PIB, muy por debajo de este 25% de inversión pública privada que necesitamos para crecer a tasas del 4%. La crítica al desempeño no se inspira en las diferencias políticas, sino en tratar de demostrar que la ideología de un gobierno hostil a la inversión privada y al respeto al Estado de Derecho no consigue crecimiento económico sostenible, no promueve la inversión y no combate la pobreza. Y que los sacrificios de los empresarios para aumentar sensiblemente el salario mínimo han sido diluidos por el vertiginoso aumento del precio de los bienes de consumo. Las personas de menores ingresos en nuestro país no podrán contar con mejores condiciones de vida cuando el 60% de los trabajadores pertenecen a una economía informal que no cuenta con ninguna prestación ni seguridad laboral. Hoy son todos un 10% más pobres que hace un año. Si bien en estos 4 años no ha habido crecimiento real, el 2023, secretaria, se prevé aún más complicado. Entraremos en lo que se llama como estanflación, crecimiento económico ralentizado con aumento del costo de la vida. Y los pilares que nos han sostenido hasta ahora, las exportaciones, las remesas y la relocalización de empresas extranjeras, enfrentarán vientos adversos en los siguientes trimestres. Esta inversión extranjera que usted presume, el 50% son reinversiones de plantas y no hemos podido aprovechar la relocalización de las plantas que se están saliendo de China para traerlas a nuestro país. Solo 11.000 millones de dólares han venido por este concepto. Y preocupa la salida de 546.000 millones de dólares de tenencia de valores gubernamentales por residentes en el extranjero en los últimos 3 años. Y las remesas que tanto presumen en realidad son una señal ambivalente, ya que reflejan el incremento de compatriotas que tienen que emigrar al extranjero para buscar mejores condiciones. Por eso, secretaria, quisiera preguntarles qué medidas impulsará su secretaría para superar esta inflación económica que se avecina en nuestro país y qué medidas habrá de tomar la secretaría para impulsar una economía más formal y reducir el 60% de informalidad en nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. En uso de la palabra el senador